Bienvenidos al programa El Ingeniero Revela. Esto es el poder del conocimiento, la más importante escuela en bolsa de valores desde el año 2003, 20 años ya, por primera vez para toda Latinoamérica, el Caribe y el mundo. Un programa en bolsa de valores. Vendrán más, muchos más, pero este es el primero y pionero. Miren, hoy queremos hablarle del ciclo presidencial. Vamos a hacer un programa muy técnico desde los mercados. Recuérdense que le hemos dicho siempre que la bolsa es la estructura más compleja jamás creada por el hombre y que no solamente es para invertir, es para estudiar la psicología del inversionista, para estudiar el ciclo económico completo, para estudiar el ciclo presidencial y para estudiar el desarrollo y el avance de los países como economías avanzadas, valga la redundancia con el crecimiento. O sea que no es solamente que usted entra a la bolsa a comprar acciones, no, eso es una parte, ese es el 10% de lo que significa la bolsa en el mundo, porque lo trata todo, desde los precios, geopolíticas, política monetaria, política fiscal y ciclo presidencial. Entonces, hoy le trajimos el ciclo presidencial, de qué nos dice los mercados, porque pronto tendremos un ciclo presidencial aquí en República Dominicana y otro en Estados Unidos, y quién va a ganar las elecciones de acuerdo a los mercados hasta el día de hoy. Recuérdense que eso cambia constantemente porque todo es económico. También vamos a ver la importancia del mercado accionario y dónde estamos nosotros luego que César Iglesias entra a vender acciones y que entra a financiarse, no a través de las deudas de coger dinero prestado en los bancos, sino a través de IPO, Initial Public Offering, coloca sus acciones por primera vez a la venta en la bolsa de valores. Vamos a ver quién gana las elecciones de acuerdo a los mercados en la República Dominicana en el 2024. Préstele mucha atención porque es un análisis técnico, psicológico, de movimientos de masas desde Wall Street y desde el ciclo presidencial. Todos esos temas y muchos más en breve. No se vaya. El Ingeniero Revela continúa. Pausamos. Continuamos con el Ingeniero Revela, el poder del conocimiento. Miren, la constructora Armando Toros continúa su ascenso de la construcción de 3 torres al mismo tiempo. Esa es la número 1, señor director. Y es una torre emblemática que está ubicada en la ciudad de Santo Domingo, Everest Tower, que será administrada por una de las cadenas más prestigiosas del mundo, Wyndham Hotel. Este es un condotel en la ciudad de Piantini, exclusivo de la ciudad de Santo Domingo, y que usted tendrá una rentabilidad de un 20% mínimo de todo su dinero. Esta torre emblemática tendrá un restaurante giratorio en el último piso que va a girar 360 grados en 2 horas y que usted podrá ver todo el entorno de la ciudad completa de Santo Domingo, esa belleza. Nosotros felicitamos al ingeniero José Rosado por esta gran visión y por traernos la torre más emblemática de la República Dominicana. Llámenos 809-535-8000, constructora Armando Toros. Miren, también queremos darle las gracias a la Universidad Abierta para Adultos, UAPA, que el próximo 2 de octubre tendremos un diplomado en Bolsa de Valores. Este es el momento, único diplomado, así que llámenos para este año. Esa es la ficha 1-2, señor director. Colóqueme ese afiche para que el pueblo vea qué es lo que tenemos con la Universidad Abierta para Adultos, UAPA, un diplomado en Bolsa de Valores, cómo invertir y aumentar tus ingresos. Amplíelo, señor director, para que veamos alguna parte del contenido de este formidable diplomado que tiene un costo en Estados Unidos entre 20 a 30 mil dólares y nosotros lo vamos a impartir por 2 centavos prácticamente. Miren, aquí vemos política monetaria, Banco Central, bonos soberanos y análisis fundamental, economía mundial, geopolítica, compra y venta de acciones en la bolsa, mercado de divisas, compra de derivados, cover call, análisis técnico para determinar cuándo comprar y vender acciones en la bolsa, Japanese Candlestick, interpretación de las gráficas para determinar quién está en control del mercado, indicadores que confirman el precio de las acciones en la bolsa, entrenamiento para conocer cómo se colocan las órdenes y la selección del broker ideal. O sea,
ese diplomado lo convertirá a usted en un profesional de bolsa, para que usted nunca jamás permita que lo engañen, que no aparezca Mantequilla.1 ni Jairo González, que lo estafen. Esto es para que usted aprenda a invertir a bolsa. Ahora que vienen las acciones de César Iglesias, esta es la oportunidad que usted tiene de convertirse en un profesional traders para todas las bolsas del mundo y para cualquier mercado del mundo, porque no importa lo que usted trance, lo importante es que usted conozca cómo se negocia en la bolsa para usted saber qué estrategia usted va a usar, si entra subiendo o si entra bajando. Es decir, que llame, inicio de clase el lunes 2 de octubre de 7 a 10 de la noche, llámese a la Universidad Abierta para Adultos UAPA. Le damos las gracias a la UAPA por tomar la iniciativa, por este gran seminario, por este gran diplomado. Le exhorto a que llamen con tiempo, porque es cupo limitado. Miren, dicho esto, ustedes saben que César Iglesias acaba de colocar acciones en la bolsa dominicana, lo que le llamamos IPO, Initial Public Offering, y va a la bolsa a financiarse. Hemos escuchado a personas que hablan de esto y desconocen cómo funciona la bolsa. Cuando una empresa va a la bolsa, no necesariamente ni técnicamente es una empresa quebrada, no señor, va a buscar financiamiento. Como que usted vaya a un banco, cuando una empresa va a un banco también va a buscar financiamiento. Ahora, la única diferencia cuando usted va a la bolsa es que usted va a compartir sus acciones. En este caso, César Iglesias va a vender el 30% de sus acciones. Ya eso nos dice a nosotros que usted puede comprar acciones de César Iglesias inmediatamente. Bueno, sí y no. Para eso usted necesita conocer la bolsa. Si usted compra acción inmediatamente, lo está haciendo de forma especulativa. Ahora, si usted se capacita y compra acciones, lo está haciendo de una forma consciente, sensata y correcta, porque lo primero es lo primero, y lo que importa en las inversiones es el conocimiento, la disciplina y la paciencia. Entonces, es César Iglesias, y nos da César Iglesias una buena oportunidad para obtener sus acciones. Por supuesto que sí. Ahora, ¿qué tengo yo que hacer para comprar acciones de César Iglesias? Bueno, lo primero que voy a hacer es hacer un análisis fundamental a la compañía, ver qué ellos quieren, qué me muestran ellos, para yo saber si verdaderamente ellos merecen que yo coloque mi dinero en sus acciones. Eso es lo que hace un profesional de bolsa, porque no entramos aquí de forma emotiva, pero es una buena oportunidad, claro que sí, pero usted necesita tener conocimientos de cómo funciona la bolsa, de cómo se le hace un análisis fundamental y un análisis técnico a una corporación. En este caso, a la primera empresa nuestra que entra a vender acciones a la bolsa. Colóqueme la número 2, señor director, para que veamos. Dice aquí, al comprar acciones de César Iglesias, el inversionista se convierte en accionista de esta empresa. Así es. Y la número 3, señor director, para que veamos un párrafo muy importante, que dice aquí, es importante que los inversionistas conozcan los riesgos asociados a la compra de acciones. Uno de los principales riesgos es la volatilidad en el precio de las acciones una vez que éstas sean admitidas a cotización. Es decir, en el futuro una acción pudiera valer más o menos del precio en que inicialmente se compró. Por eso es que usted necesita capacitarse. Y qué bueno que la UAPA, a través de nosotros, modestamente, pues tiene un diplomado para que usted aprenda cómo se va a hacer ese análisis fundamental y técnico, no solo a César Iglesias, sino para cualquier acción, para cualquier corporación que cotice en cualquier bolsa del mundo. Entonces, eso es lo que hace un profesional en bolsa. ¿Y cuáles productos más o menos tiene César Iglesias? Productos que son importantes para la vida diaria, productos de consumo masivo, por ejemplo, como el Clorox. El cloro es una marca que se cotiza en Wall Street, pero César Iglesias tiene su propio cloro. Esa es la número 4, señor director. Vamos a ver, mire, para que usted tenga una idea, parte de los productos que trabaja César Iglesias, que produce César Iglesias. Entonces usted tiene que saber todos esos productos, el precio que le cuesta, la ganancia de César Iglesias. Cuando usted va al supermercado, si usted tiene dinero en las acciones de César Iglesias, entonces usted va a consumir estos productos. Usted no va a consumir los productos Clorox, que hay una marca que se llama Cloro que se cotiza en Wall Street. Entonces, esa es la importancia de la bolsa, que cuando usted compra acciones, usted se convierte en un consumidor de su propia empresa. Entonces, por eso la importancia de que este presidente pueda bajar con nosotros, señor director. Cuando comenzó su gobierno, en su primera rendición de cuentas, nos dijo a nosotros de 8 empresas grandes que iban a entrar a cotizar acciones. Y nosotros le dijimos a ustedes
que la agenda de este presidente por primera vez en 100 años quiere un mercado de valores fuerte, instituciones fuertes y que nadie esté por encima de la ley. ¿Y qué fue lo que dijo el presidente en su primera rendición de cuentas sobre el mercado de valores? Que hoy tenemos los dominicanos la oportunidad de comprar acciones de César Iglesias, pero para eso necesitamos conocimiento. Ese es el video número 4.1, señor director, por favor. Colóqueme ese video. En relación con el mercado de valores, ya hemos hecho los cambios en reglamentos y normativas y se ha consensuado un proyecto de ley de fomento a este mercado. Estas acciones van a lograr que en los primeros meses se haga una realidad lo que se espera en décadas, un mercado de emisión de acciones de compañías en este mismo año 2021. Esto significa mayor transparencia a las empresas acogidas y será una inversión sin precedentes, tanto nacional como internacional. Ya por lo menos 8 importantes compañías del país están comprometidas con mercadear sus acciones. El camino a la modernidad de nuestro país nadie lo detiene. Estamos poniendo todo nuestro empeño en conseguir que nunca más un gobierno, cualquiera que sea, pueda dar marcha atrás en estos avances democráticos. Es importante que en la discusión sobre los grandes temas del país contemos con la participación de todos. Para eso, en las próximas semanas presentaré. En su primera rendición de cuentas, llegarían en el 2021, bueno, llegaron en el 23, pero Wall Street tiene 251 años de fundado. Y por primera vez en nuestra historia republicana, ya nosotros podemos decir que vamos a comenzar a tener un mercado accionario activo en la República Dominicana. Para eso usted necesita conocimiento. Esto no es un juego de azar. Esto es un mercado organizado, controlado, regulado y dirigido por profesionales. No se equivoque con eso. Y voy a ser claro, preciso y contundente con esto. Si usted entra a la bolsa de valores, no importa cuál sea, y compra acciones de cualquier empresa sin conocimiento, usted corre el riesgo de perder su dinero porque usted no sabe lo que está haciendo. Y esto no se juega, con esto no se juega. Entonces usted tiene que conocer primero el perfil suyo como inversor. Y esta medida de este presidente ya nos coloca en el mundo, nos conecta con los circuitos que controlan el mundo. Y el mundo, lo hemos dicho, que se controla desde Wall Street, desde los mercados, porque todo es económico en la vida. Fíjese que hay un ciclo presidencial y ningún presidente, salvo algunas excepciones, ni ningún funcionario que sea electo o un funcionario que sea nombrado por el presidente va a hacer política porque ama su patria. No, son honrosas las excepciones. Van a la política porque hay dinero en la política. Si no, pregúntele a la gente del PLD y del PRD y del PRM y del Partido Reformista. Todos van a buscárselo de ellos, todos. Pero para eso son las leyes. Por eso es que necesitamos un mercado de valores fuerte con instituciones fuertes, para que no vayan funcionarios ladrones. Y si los hay, vayan a la cárcel. Pero esta medida de este presidente nos coloca y nos conecta con el mundo, nos conecta con el circuito de los mercados, nos conecta ya con Wall Street, porque aunque es una bolsa diferente, si aprendemos a comprar acciones, pues vamos a poder integrarnos al circuito mundial de cómo funciona el mundo a través del mercado. Colócame la número 5, señor director, para que veamos, miren, eso era lo que teníamos antes nosotros como país. ¿Usted ve eso acá? Ese cuadro del extremo derecho que dice Debt Government. Nosotros estábamos completamente desconectados del mundo. ¿Por qué? Porque nuestros gobiernos solamente buscan dinero prestado, se endeudan, dice Debt Government. ¿Qué es lo que hacen los gobiernos? Que gastan y consiguen revenue. Revenue son los ingresos de los gobiernos que pagan los contribuyentes. Esos son los impuestos. Entonces el gobierno tiene 3 formas de gastar dinero: a través de defensa, a través de la salud, de Social Security, y a través del pago de la deuda, de los intereses. Eso es lo único que nuestros pueblos hacen, los pueblos que no conocemos del mercado accionario. Mire cómo están ya los bancos de Wall Street, los bonos y los Central Bank desconectados de nosotros, porque nosotros no sabemos cómo se compra una acción en la bolsa y no tenemos conocimiento realmente de cómo funciona el mercado. Ahora, con esta medida de César Iglesias, el presidente nos conecta, porque vamos a aprender ahora. Colóqueme la número 6, señor director, para que veamos cómo ese circuito se va cerrando. Mire ahora, antes nuestros gobiernos, si quieren buscar dinero prestado, donde dice money,
van a Wall Street y colocan bonos, government bonds, sovereign bond, colocan bonos y desde Wall Street se ve esa flechita que sale y le manda dinero a nuestros gobiernos, money, y lo reciben los gobernantes. Por eso nosotros nos financiamos a través de los bonos soberanos en la bolsa, porque ningún banco tiene 5.000 millones de dólares para prestárselo al gobierno dominicano. No existe eso en ninguna parte del mundo. Todos los gobiernos, todos, sin excepción, tienen que ir a la bolsa a buscar dinero prestado. Todos. Y los empresarios también cuando colocan sus acciones. Colócame la número 7, señorito, para que veamos cómo se va integrando el circuito a través del mercado accionario. Fíjense ahora cómo nos conectamos y ese dinero de los gobiernos, eso dice Central Bank Wall Street, entonces los bancos centrales como la Reserva Federal, loans print money, imprime dinero y se lo presta a los bancos de Wall Street. Pero los bancos de Wall Street también se colocan y dice stock offering, venden acciones, depósito y bond offering. O sea, fíjese cómo ese engranaje se va armando y eso se llama financial market. Y ese financial market consigue dinero y se lo presta. ¿A quién se lo presta? Para dinamizar la economía mundial. Ese sería el diagrama número 8, señor director. Y ahí termina el diagrama. Mira ahora cómo nos conectamos. Loan, Economies, Earning, Employment. Fíjese, ese es el mundo. Le guste a usted o no, ese es el funcionamiento del mundo. Quiera usted o no, ese es el funcionamiento del mundo. Ahí está todo lo que hacemos en el mundo. Ahí está la geopolítica, ahí están los eventos naturales, ahí están los ciclos presidenciales, ahí está la compra de los commodities, la compra de los alimentos, del combustible, de todo. Ahí está todo en ese diagrama. Entonces, ¿sabemos nosotros cómo funciona eso? No. ¿Por qué? Porque desconocemos cómo funciona el mercado accionario y los derivados del mercado accionario. Pero ahora ya, con la entrada por primera vez de esta empresa, pues los dominicanos tendremos necesariamente que aprender cómo funciona la bolsa. Y vemos personas que dicen que si César Iglesia está quebrada, hay que tener mucho cuidado. Usted tiene que saber de quién usted escucha las informaciones. Porque hay personas hablando disparates en los medios de comunicación de bolsa sin conocer ni un carajo de bolsa. Hay que tener mucho cuidado, porque van a venir muchas personas ahora a engañarlo. Y vamos a ser reiterativos con esto. Aquellos que vengan, que le ofrezcan a usted un 30% de su rendimiento de su dinero mensual, son unos estafadores. Eso es falso de toda falsedad. Llámenos que le vamos a dar la consulta gratis. Se la vamos a dar gratis. Es decir, que no se deje estafar. No le entregue su dinero a los estafadores que dicen que van a invertir en bolsa. Y dígale que usted nos escuchó a nosotros decir que son unos estafadores, que nosotros sostenemos eso. Y sabemos por qué se lo decimos. Es decir, que no comete el error de muchos dominicanos profesionales, que me extraña, personas educadas, que venga una persona cualquiera común y corriente y usted le entregue $200,000, $1 millón, porque se lo van a dar un 30% mensual de su dinero. Eso es falso de toda falsedad. Óigase, falso de toda falsedad. Y el que le prometa eso es un estafador y usted es un ignorante. Entonces no le dé su dinero para que no lo pierda. Entonces, por eso quisimos traer este ciclo, para que el pueblo entienda cómo funciona esto. Entonces, vamos a ver el desarrollo ahora del ciclo presidencial a través de lo que dicen y de lo que hacen políticos nuestros que acaban de hacer una alianza para unirse en contra de la oposición, pero es una alianza corrupta, una alianza de presidentes que promueven la corrupción y expresidentes que promueven, que son fundadores y creadores de la corrupción. Hay que tener mucho cuidado, pero vamos a ver qué nos dice la bolsa y qué nos dice los mercados del ciclo presidencial. Dice el señor Domingo Páez, advierte, oposición no está preparada para enfrentar reelección del presidente Abinader. Ese dice un ex PLDista, no sé si es PLDista, Domingo Páez advierte, oposición no está preparada para enfrentar la reelección de Abinader. Y el mercado dice que es cierto. El presidente Abinader hasta el día de hoy lo pasea, un paseo fácil le va a dar y le vamos a explicar el ciclo y de dónde nosotros sacamos esa información. ¿Qué más dice el señor Páez, señor director? Esa es la número 11. Colóqueme la número 11 para que veamos qué más nos dijo el señor Domingo Páez. Dice aquí, el periodista Domingo Páez afirmó este lunes que la oposición política en República Dominicana
no está preparada para enfrentar la reelección del presidente Abinader. Durante su comentario en el programa Sol de la Tarde, el comunicador destacó que Abinader acaba de anunciar su intención de postularse, momento en que todas las encuestas lo ubican cómodamente en primer lugar, con más de un 40% de intención del voto. Pero los mercados también, fíjese, un 40% de intención del voto, dice el señor Páez. Y la número 12, señor director, ¿qué más dice el señor Páez sobre, dice aquí, según Páez, el presidente Abinader anunció su intención de reelección en un momento en que la Fuerza del Pueblo, ese PLD 2, eso no existe, Fuerza del Pueblo no existe, es lo mismo PLD, División 2, Leonel Fernández, y el Partido de la Revolución Dominicana, PLD, División Danilo Medina, no logran encaminar con eficiencia una negociación. O sea, el hecho de que la Fuerza del Pueblo, el PLD 2, que se fue del PLD 1, eso no quiere decir que son dos partidos diferentes, eso es teoría. Son dos corporaciones diferentes, pero son la misma gente que promovieron la corrupción. Entonces vamos a ver, dice aquí, que ellos no están preparados, están asustados, en cierto, para enfrentar la reelección del presidente Abinader. Ahora, cuando decimos que, ¿qué nos dice la bolsa sobre el ciclo? Es porque el mundo y el ciclo presidencial se ve en la bolsa de valores. Entonces, nuestro trabajo y el trabajo de un presidente es hacer un buen gobierno para que pueda reelegirse, porque todo es económico. Ya vimos el ciclo y el diagrama mundial de cómo el mundo económico y financiero se controla, pero eso controla a los políticos también, porque ahí están los políticos y están las corporaciones. Hay una pirámide. Entonces, dentro de esa pirámide están los políticos, ¿dónde? En el segundo piso, porque primero está el pueblo y después están los políticos en el segundo piso. Y después están entonces, primero está el pueblo, el ejército y los políticos en el tercer piso, y después las corporaciones. Es para que tengamos una idea de la escalera de mando y qué hace Wall Street con esa escalera de mando, cómo la interpreta con el ciclo presidencial. Esa es la número 13, señor director, para que veamos y comenzamos a ver. Dice aquí, Wall Street Sheet Sheet, Psychology of the Market Cycle. Miren, ahí están todas las emociones que provocan el ciclo económico mundial. Por 250 años, ¿qué hacemos los seres humanos en cada emoción y qué pasa con ese ciclo? Entonces, si colocamos la 14, señor director, vamos a ver el ciclo presidencial, que lo vemos, ahí lo vemos. Presidential Election Cycle Theory, Meaning Overview Example. What is the Presidential Election Cycle Theory? Amplíeme ese párrafo, señor director, para que podamos entender a qué nosotros nos referimos. Ese que está subrayado, dice aquí. The Presidential Election Cycle Theory developed by Stock Traders Almanac founded by George Posix. The equity market returns follow a predictable pattern each time a new U.S. president is elected. O sea que el mercado accionario retorna un patrón predecible cada vez que hay un nuevo presidente elegido. According to this theory, U.S. stock market performed the weakest in the first year and the recovery the peak in the last year. O sea, fíjese que cada 4 años tenemos un ciclo presidencial, que la bolsa sabe lo que hace ese presidente. ¿Por qué? Porque cada presidente trae su agenda y dependiendo de su agenda, el mercado sabe si ese presidente va a gastar más o va a gastar menos. Va a ser más austero o va a colocar más impuestos y el mercado entonces comienza a accionar basado en esa elección. Eso se llama ciclo presidencial. ¿Quién lo determina? La bolsa. Entonces, ¿qué más? La número 14.1, señorito, para que veamos el rendimiento de ese ciclo presidencial de acuerdo a los mercados. Fíjese, miren, ahí están todos los presidentes desde Clinton para acá. Los primeros 3 años, Clinton, a Bush en el 2008, la caída de la bolsa le costó la presidencia al Partido Republicano y ganó Barack Obama. Fíjense que técnicamente hablando, cuando el presidente Trump subió mucho la bolsa, claro que subió, porque el presidente Trump lo primero que hizo fue que bajó los impuestos federales de 35% a 21% a las empresas, y eso metió más dinero al mercado. El mercado le creyó porque él es un empresario. Pero fíjense los 3 primeros años, el último año, cómo se resiente. Ese es el comportamiento histórico de los ciclos presidenciales, de los años de los presidentes, de acuerdo a la bolsa. Eso lo marca la bolsa.
Eso lo vemos en la Bolsa de Valores. Entonces, por eso la importancia del ciclo presidencial. Entonces, ¿qué es lo que nos dice a nosotros el ciclo presidencial? ¿Qué es lo que realmente nosotros vemos y por qué es tan importante ese ciclo para la economía y para los gobiernos? Porque todo es económico. Un buen gobierno necesita ser un buen gobierno económico. Para que un gobierno sea reelecto, necesariamente es imprescindible que ese gobierno haya hecho un buen gobierno económico. Aquellos gobiernos que la economía se maneja y crece con ese gobierno, no lo saca nadie del país, del gobierno. Así de simple. ¿Quién lo dice? La bolsa. Porque a los seres humanos nos mueven muchas emociones, pero las dos más importantes, fear and greed, el miedo y la ambición. Y todo está fundamentado en eso. El movimiento de masa está fundamentado en la psicología. Y los seres humanos hacemos patrones de formación. Por eso existe el ciclo presidencial. Colócame la número 15, señorito, para que veamos el ciclo económico. ¿Quién lo determina? Miren, es el ciclo económico. Dice aquí, en el círculo rojo, dice punto máximo. Fíjese que en el centro dice ciclo económico. Entonces, en la medida que la bolsa se mueve, ¿qué es lo primero que dice? Caída del valor de las acciones, lo que pasó en el 2008. Si cae el valor de las acciones, cae en la tasa de interés, se provoca una recesión. Y si se provoca una recesión, entonces hay un aumento. Fíjese, después de la recesión viene un aumento del valor de las acciones y después mejora el financiamiento y se produce un crecimiento económico. Ese es el ciclo. Y eso se va a repetir mientras exista un ser humano en la Tierra. Ese ciclo se va a repetir. Eso no se lo inventó Luis Fernando García. Qué bueno que profesionales de la parte psicológica, científica, psiquiatras y de la parte de la ciencia han determinado el comportamiento humano. Nuestro trabajo es estudiar ese comportamiento humano. Y como todo es económico, un buen desempeño económico garantiza una reelección. Entonces, vamos con la número 16, señorito, para que veamos el Dow Jones, para que usted tenga una idea puntual. Miren, el Dow Jones cuando cae en el 20, cuando vino la pandemia, el Dow Jones colapsó. 40 millones de empleos se perdieron en Estados Unidos. Aquí se perdieron más del 50% de los empleos con la pandemia. ¿Quién nos lo dijo? El Dow Jones. Y no le acabamos de decir que cuando se cae, colócame la 15, señor director, para que volvamos para atrás, para que el pueblo entienda. Y no le acabamos de decir que cuando caída del punto máximo, el círculo rojo, caída de valor de las acciones, fíjese que cae la tasa de interés y se provoca la recesión. Eso fue lo que pasó en el 20. Cayeron las acciones y se provocó una recesión. 40 millones de norteamericanos se fueron para la calle. Entonces, ahora sí, señor director, colóqueme la número 17 para que veamos ese ciclo emotivo. Miren, es el ciclo del movimiento de masa. Y cada presidente crea su propio optimismo y su propia esperanza. Porque en la bolsa entran dos personas, uno que compra, uno que vende, y el indeciso, porque son tres, el indeciso se queda fuera. Puede bajar con nosotros, señor director. Entonces, como entran dos, un comprador y un vendedor, uno que gana, uno que pierde, el indeciso entra después que ve el control de una de esas dos fuerzas. Entonces, pero lo mismo pasa con la parte política, porque es económica. Entonces, la economía es lo que determina hacia dónde se mueve. Entonces, todos los presidentes, todos sin excepción, han experimentado y en un momento de su vida o de su gobierno han tenido una buena gestión de acuerdo a este ciclo. Ahora, ¿qué es lo que determina que un presidente sea malo y sea bueno? Bueno, aquel que administra correctamente el dinero de los contribuyentes. Porque si la economía no se va a los bolsillos de los ladrones funcionarios, entonces se reinvierte en la economía, en la sociedad, y esa economía crece, el pueblo va a tener mucho dinero y masivamente va a volver a votar por ese presidente. Así de simple, porque son emociones. Entonces, colócamela para atrás, señor director, la 17, para que veamos en qué punto cada presidente llega. Miren, debe que dice, comienza en optimismo, entusiasmo, emoción y euforia. Y esas son las diferentes emociones que van sintiendo las personas para salir de la bolsa. O de las personas, en la medida que ese ciclo se va moviendo, eso determina el movimiento económico de ese país y determina el movimiento económico del mundo.
Entonces, pero también determina el comportamiento del gobierno, si es correcto económicamente o si no lo es. Entonces, cuando los presidentes llegan a su último punto, desaliento, depresión, aquel presidente que le trae la esperanza o aquel candidato que le trae la esperanza a ese país, tiende a ser en ese momento el candidato que comience el ciclo y que gana las elecciones. En este caso particular, ni el expresidente Fernández significa una esperanza para este país, ni tampoco el señor Abel Martínez significa una esperanza para este país, porque no lo son. Porque el PLD duró 20 años y no significó una esperanza. Ya el ciclo de ellos pasó y ellos están en depresión ahora. Y como están en depresión, dice la bolsa que es fácil ganar porque la emoción del mercado, lo que nos determina a nosotros es hacia dónde se va a mover la masa. Y la masa se va a mover hacia aquel candidato que le demuestre al país que es el que más esperanza le da. Y ahora mismo, si usted lo pone a todos en una balanza y busca la agenda del presidente Luis Abinader hasta el momento, hasta el día de hoy, un mercado de valores fuerte, instituciones fuertes, un ministerio público independiente y nadie por encima de la ley, y evidentemente coge el país quebrado, en plena pandemia, cerrado, se pierde el 50% de los empleos en República Dominicana. Solamente en Estados Unidos se perdieron 40 millones de empleos y este fue el país que el primero se desarrolló y primero se recuperó. Entonces eso significa que a pesar de las dificultades, el presidente ha hecho una buena gestión de gobierno. Dicen los números, nuestra economía fue calificada, una mejor calificación de riesgo, y dice el FMI que en 40 años esta economía será avanzada, y nosotros decimos que en 30 años tenemos una economía avanzada si avanzamos con el mercado de valores. Si nuestros empresarios pueden entrar fuertemente a la bolsa, 30 años para que seamos un país de una economía prácticamente avanzada o ya desarrollado. No tengo duda de eso, porque eso pasó con China en 30 años. Entonces, cuando vemos las emociones en la bolsa, es que nos damos cuenta de la importancia de ese ciclo. Y el único hasta el día de hoy que garantiza la continuidad de que los fondos públicos, que el país siga creciendo y que usted tenga un mejor futuro en el manejo económico, es este presidente. Porque los otros cogieron sus funcionarios y no hay un solo funcionario por los pasados 20 años que pase una auditoría. Uno solo no lo hay. Si le traemos auditores externos, usted puede estar seguro que ningún funcionario público al día de hoy pasa una auditoría. Ninguna institución la pasa una auditoría ahora mismo. Y todos caerían presos, todos caerían presos. Así de simple. Los números están ahí, ¿eh? Lo que pasa es que hubo una permeabilización del sistema judicial para ellos perpetuarse en el poder. Sino que le pregunten a Venezuela, porque eso era una agenda, el socialismo del siglo XXI. Pero vamos a ver las emociones. ¿Qué nos dice a nosotros el ciclo emotivo de la bolsa? Colóqueme la número 18, señor director, para que veamos algunos. Mira, ahí tenemos todas las emociones de lo que usted siente, que siente cada persona en cada posición, en cada punto del ciclo económico del ciclo de la bolsa. Porque todo es económico. Ahora, el que más me importa es el de la esperanza. Colóqueme la 19, señor director, para que veamos la esperanza y la depresión. Entonces, cuando vemos ahí la depresión, la caída emocional en este punto es enorme. Sigue preguntándote por qué, por qué, por qué. Y la única respuesta es el hecho de que te enamoraste del mundo de las inversiones, creíste que era dinero fácil y finalizas concluyendo que las inversiones son poco menos que una estafa. Pero tu ignorancia te hizo creer eso que tú sabías. Por eso es importante el conocimiento. Bebes, llora o reza, te pregunta, ¿cómo puede ser tan tonto? Alguno comienza a mirar hacia atrás y analizar correctamente lo que salió mal. Los inversores reales nacen aquí, aprendiendo de los errores del pasado. Ahí es que nacen los inversores reales. Lo mismo que la esperanza. La esperanza aquí está, aquí es donde te pregunta si el mercado finalmente se va a estabilizar. O sea, la esperanza de que el país se vaya a estabilizar. Eso nos dice ese ciclo. Entonces, ese ciclo lo que nos garantiza a nosotros es ese comportamiento económico. Puede bajar con nosotros, señor director. Ese comportamiento de la economía y que es determinante para que un buen gobierno, para que un gobierno haga una buena gestión económica. Es fundamental. Pero para eso tenemos y debemos que tener un sistema judicial fuerte, que no sea permeado como fue permeado por los pasados 30, 40 años, por los pasados 20, ese cáncer
que se permeó todo, donde la institución llamada a repartir justicia es una institución, o era una institución delincuencial, con su procurador a la cabeza. O sea, un delincuente, eso lo dice el Ministerio Público, no lo digo yo. Ahí están las pruebas. En otro país hace rato que él tuviera condenado a 200 años de cárcel. Hace rato que tuviera condenado a 200 años de cárcel mínimo, el señor Rodríguez. No le quepa la menor duda de eso, que en Estados Unidos no hubiera pasado eso. En otro país desarrollado eso no hubiera pasado. Que el organismo encargado de impartir justicia fuera un organismo de una asociación de malhechores. Para que usted tenga una idea de dónde era que estaban ubicados. Si no, pregúntenle a Venezuela o pregúntenle a Nicaragua lo que pasó con ellos. Es lo mismo esto, ¿eh? En su momento, el ciclo presidencial, y en su momento, los gobiernos corruptos se cubren y se protegen. ¿Y qué está haciendo el presidente de El Salvador ahora? Dice que va a ser una cárcel para los funcionarios ladrones y corruptos. Le acaba de confiscar a un expresidente 85 millones de dólares y anda huyendo al expresidente Alfredo Cristiani. Así hay que hacerlo aquí también, ¿eh? Hay que ir por ellos, por todos y contra todo, porque la única forma que tenemos, esta es la última oportunidad que tiene este pueblo y que tiene este país de desarrollarse. No hay otra. Si no, pregúntenle a Venezuela, por equivocarse con Nicolás Maduro, que Chávez lo mandó a votar por Nicolás Maduro, que ni con la muerte le paga. No se equivoquen con eso, no se equivoquen con eso. Porque ahora tenemos, antes una vez decían ellos que este país se dividía entre PLDistas y corruptos. Y hoy se divide entre corruptos y más corruptos PLDistas. Esa es la realidad de la cosa. Aquí no estamos hablando mentiras, aquí estamos viendo los números de ellos, lo que ellos nos trajeron en 20 años. La corrupción y la impermeabilidad de todas las instituciones, incluyendo la justicia, con la Suprema Corte de Justicia, porque dicen los grandes comunicadores que el presidente de la Suprema Corte de Justicia es un cuadro del PLD, o sea, un cuadro político, donde responde a los intereses políticos. Y dijo el presidente Abinader que la Cámara de Cuentas respondía a los intereses del PLD para la impunidad. Es para que estemos claros en esto, estamos poniendo nombre y apellido a esto. Nombre y apellido. Entonces, esto que viene ahora es las elecciones de los corruptos contra los honestos, de los salteadores de la Asociación de Malhechores contra los honestos. Esa unidad, ese exceso, eso es lo que significa eso. Porque ellos, los corruptos, se unen. Entonces, ¿cuáles son los corruptos? Bueno, eso usted lo decide usted. ¿Por quién usted quiere votar? Eso lo decide usted. Pero usted tiene que estar consciente de eso, de que las próximas elecciones usted decide o vota por los corruptos o vota por el honesto. Lo que usted quiera. Entonces, si queremos país, tenemos que ver esto, porque esta es la última oportunidad que tenemos de eso. Entonces, vamos a ver qué pasó en plena pandemia, en la gráfica 22, señor director, para que tengamos una idea de que Estados Unidos perdió, solamente, fíjense, de enero a abril, Estados Unidos pierde más de 20 millones de empleados durante el mes de abril debido a la pandemia. En el mes de abril nada más, 20 millones. Pero lo mismo pasó aquí también. Más del 50% de los empleos en un país quebrado, saqueado, sin dinero ni siquiera para pagar las nóminas. Y pudimos salir al frente. Entonces, es para que tengamos una idea de lo que nos espera a nosotros. En el próximo bloque vamos a continuar con la pérdida de empleo de Estados Unidos y ver qué dice la OMT, la Organización Mundial de Turismo, con relación a la República Dominicana, y cuál fue el país que primero se recuperó a pesar de todas las dificultades de pandemia, saqueo, robo y de un gobierno que tenía 20 años con impunidad y que no era fácil gobernar en plena pandemia, donde nosotros los dominicanos perdimos más del 50% de la fuerza laboral y hoy estamos en pie. Todos esos temas y mucho más en breve. No se vaya. El ingeniero Revela continúa. Pausamos. Continuamos con el ingeniero Revela, el poder del conocimiento. Miren, nuestro país entró en una recesión violenta fuertemente, no solamente este país, el mundo entero en el 20. Salimos de la recesión gracias al buen desempeño y al arrojo del presidente y de la medida del Banco Central, pero no fue fácil lo que pasó. Y nosotros más todavía, porque veníamos de 20 años de gobiernos corruptos, saqueadores, que se llevaron todo el dinero del pueblo, que un presidente dijo que el presidente que viniera no tenía nada que hacer porque se debía muchísimo dinero y no había ni dinero para pagar las nóminas. Dijo el presidente saliente.
Por ahí está el video, yo se lo voy a traer la próxima semana para que ustedes lo escuchen. Pero vamos a ver qué fue lo que pasó en el 20 para que podamos ver por qué este arrojo de este presidente pudo tener la economía en pie y es hasta el día de hoy el que tiene el carril de adentro de acuerdo a los mercados, porque es el único que nos puede darle esperanza de nuevo de una sociedad que pueda crecer económicamente, con instituciones fuertes y que nadie esté por encima de la ley. ¿Puede el señor Fernández proveerle a este país un ministerio público independiente? No. ¿Puede el señor Fernández proveerle a este país una Suprema Corte de Justicia independiente? No. ¿Puede el señor Abel Martínez proveer eso? Tampoco. Por eso solo él no pasa una auditoría. 28 contratos de Odebrecht irregularidades en el ayuntamiento. Entonces, ¿quién es el único que ha podido proveer eso en este país? Bueno, este presidente hasta el día de hoy. Estamos hablando de los mercados y el desempeño económico. Colóqueme la 23, señor director, para que veamos qué pasó. Miren, dice aquí, la cifra es la mayor pérdida de puestos de trabajo desde la Gran Depresión. Eso fue en el año 1929, 14.7%. En el mes de abril se perdieron, miren, 20.500.000 puestos de empleo. Aquí se perdieron más del 50% de los empleos, todo producido por el COVID-19. El sector de entretenimiento y hotelería fue el que más pérdida de plazas de empleo presentó, con 7.700.000 empleos. Pero lo mismo pasó aquí también, lo mismo que el de salud, con 2.500.000 empleos. O sea, que se tomó un país, un gobierno, en plena pandemia, cerrado, se pierde el 50% de los empleos, los fletes, la materia prima se dispara al extremo de que no había, todo estaba súper caro y entonces sin dinero y el país cerrado y usted sin empleo, una depresión total. Y hoy estamos de pies, o sea, 3 años después estamos de pies, qué bueno, porque se ha hecho un buen trabajo. Entonces, ¿quién lo hizo? Bueno, este gobierno por su agenda. No estoy diciendo con eso que no haya corruptos en el PRM, los hay. Y cuando se detecten hay que someterlo a la justicia y quitarle todo lo que tengan, todo, sin excepción. Aquí no estamos hablando de partidos ni de colores, aquí estamos hablando de instituciones. Y este presidente es institucional y su agenda, de acuerdo a los mercados, lo coloca en el carril de adentro, porque es el único ahora mismo que nos puede dar la esperanza. ¿Y qué dice la OMT, señor director? La número 24. Dice aquí, OMT reconoce a Dominicana como primer país del mundo en recuperación del turismo. Y la número 25, señor director, para que veamos la importancia de eso. Un país cerrado, un país pequeño, dice aquí, fue reconocido, República Dominicana fue reconocido por la Organización Mundial del Turismo por ser el primer país en recuperación del sector tras la caída de la pandemia del COVID-19 entre los meses de enero y abril del 22. Ha recibido más de 2 millones de turistas. O sea, qué bueno que una recuperación histórica, que este presidente por su arrojo, que él mismo fue personalmente, un país que estaba en recesión y que está en recesión actualmente, porque bajamos 4 periodos consecutivos. Puede bajar con nosotros, señor director. Y que hemos bajado 4 periodos consecutivos de 6.1, 5.1 a 5 y a 4.9. Y técnicamente hablando, cuando un país se degrada 2 veces su PIB, está en recesión. Entonces, ¿quién nos devuelve la esperanza de que vamos a volver a crecer? Bueno, la agenda de este presidente. ¿Por qué? Porque él quiere instituciones fuertes. Y lo único que garantiza a un país el desarrollo son sus instituciones. Y que nadie esté por encima de la ley y un mercado de valores fuerte. Por eso, este presidente es fácil, va a ganar las elecciones, fácil, de acuerdo a los mercados, hasta el día de hoy. Dicen por ahí que ya tiene cerca de un 56%, más de un 50%. Yo no tendría ninguna duda de que este presidente gane fácil las elecciones con cerca de un 60%. Esa es la número 26, señor director. Lo vamos a dejar con esa figura para que usted elija por quién votar. ¿Usted vota por la honestidad de este presidente o usted vota por los corruptos de los gobiernos pasados? Y usted sabe cuáles son. No tenemos que mencionarle nombres. Usted tiene esa opción a elegir. Mañana el futuro suyo depende, el suyo de su familia depende de qué elección usted haga. Si usted quiere continuar con esta agenda, bueno, este es el hombre. Si quiere continuar con los corruptos, los otros son entonces sus opciones. Miren, señores, no tenemos tiempo para más. El ingeniero Revela llega a su parte final y así culminamos el esfuerzo de hoy. Pero no sin antes agradecerles la gentileza de su atención y decirles, como siempre, que para usted ser un buen inversionista en bolsa de valores, usted necesita conocimientos, disciplina y paciencia. Yo soy Luis Fernando García.
El ingeniero Revela, el poder del conocimiento, regresa la próxima semana. Bye bye. Y hasta pronto. Pinturas Lide. Transforma tu inspiración en acción mientras tus niños juegan en casa. Presentó